Buenas tardes, amigos y hermanos que nos escuchan en este momento. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque permite nuestro Dios que podamos alabarle de esta manera. Vamos a iniciar con una oración ofreciendo a nuestro Dios este tiempo. Les invito a que ahí en sus hogares puedan apartar este tiempo para que podamos hablar con nuestro Dios. Padre amado, te estamos muy agradecidos en esta tarde porque nuevamente has permitido que podamos estar reunidos a través de este medio que es el virtual para poder alabarte, para poder escucharte. Y Señor, estamos delante de ti para ofrecerte este tiempo, esperando que sea agradable para ti. Que, Señor, cada una de las actividades que realicemos en este tiempo lleguen a ti como un olor fragante que estamos ofreciéndote, Señor, con nuestro corazón. Gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros y dejamos en tus manos este tiempo sabiendo que tú vas a hablar a cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús te damos gracias por esto. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, ahora leyendo su palabra. Busquemos en nuestras Biblias Efesios capítulo 5 y vamos a leer los versículos 15 al 17. Pueden buscar ahí en sus hogares esta lectura en nuestras Biblias. Si no contamos con ella, no se preocupen, en la pantalla va a aparecer la lectura para que juntos podamos realizarla. Dice Dios en su palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Continuemos alabando a nuestro Dios ahora con algunos himnos. Estemos dispuestos a poder alabar a nuestro Dios de esta manera.
hermanos y amigos que nos acompañan y que nos siguen a través de este canal. Continuamos precisamente con esta campaña de alineación, todos en un mismo rumbo. Y el segundo tema que veremos en esta hora se titula propósito versus falta de objetivo. Y vamos a basar este tema en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, versículos 15 al 17. Dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y mire, en una ocasión, Thomas Chalmers dijo lo siguiente: los principales componentes de la felicidad son tener algo que hacer, alguien a quien amar y una esperanza. Fíjense, está bien interesante esta afirmación que hace Thomas Chalmers. Le vuelvo a repetir: los principales componentes de la felicidad son tener algo que hacer, alguien a quien amar y tener una esperanza. Es decir, entonces, la clave de la felicidad en la vida es tener precisamente un propósito claramente definido para vivirla. Y es interesante que solo un pequeñísimo porcentaje de seres humanos tienen bien definido su propósito en la vida. El propósito de la vida, mire, es el fundamento en el cual nosotros basamos nuestras acciones, nuestros afectos y nuestras aspiraciones. Es el motor precisamente que rige nuestro diario vivir. Sin él, mire, estamos nosotros condenados a vivir en quieta desesperación. Pero, ¿qué queremos decir entonces cuando nosotros hablamos de propósito? Para entenderlo, entonces, nosotros debemos marcar la diferencia entre propósito, objetivo y meta. Aparentemente son lo mismo las tres cosas, o muchas veces lo utilizamos en el mismo sentido. Sin embargo, cada uno de ellos es diferente. Mire, el propósito, por ejemplo, contesta a la pregunta: ¿para qué vivo? ¿Sí? Ese es el propósito. ¿Para qué vivo? Y puede ser una breve preposición que describa precisamente el motivo que tenemos nosotros para vivir. Así como las organizaciones, los individuos también deben tener un propósito para existir. Por ejemplo, mire, una empresa de automóviles puede decir que su propósito es producir ganancias fabricando los mejores autos del mundo. Y cada uno de sus objetivos y metas deben contribuir precisamente al cumplimiento con ese propósito. Imagínese usted entonces que un vicepresidente de esta empresa llega a ser presidente de la misma empresa y dice: he estado pensando que podemos obtener mucho dinero si nos dedicamos a la industria farmacéutica. Lo cual precisamente sería erróneo. Incluso muchos lo voltearían a ver y dirían: está mal, ¿no? Estamos produciendo automóviles, porque ahora no sale con la industria farmacéutica. Y le decía entonces precisamente es erróneo, ya que esta rama precisamente, la rama farmacéutica, no contribuye en nada al objetivo que tiene la empresa de producir autos. Ahora, el propósito de una iglesia también puede basarse en la Gran Comisión. Mire, un propósito para una iglesia puede ser: la razón de nuestra iglesia es la de ganar personas para Cristo y ayudarles a madurar en su fe. Una vez entonces que se adopta ese mismo propósito, todos los programas entonces deben diseñarse para evangelismo, para ganar precisamente personas para Cristo, o para edificación. Es decir, para que las personas que ya asisten a la iglesia maduren precisamente también en su fe. De esta manera, entonces, nosotros evitaremos que la iglesia se enrede en otras actividades. Como personas también nosotros debemos formular el propósito que guiará nuestra vida. Un propósito personal debe abarcar cuanto menos 20 años o más. ¿Sí? Un propósito personal debe abarcar cuanto menos 20 años o más.
Normalmente el propósito es muy amplio y no puede medirse, pero sí es efectivo porque da precisamente también dirección a la vida del individuo. Sí es muy efectivo tener nosotros entonces un propósito. A continuación, mire, le voy a dar ejemplo de algunos que pueden adoptarse, ¿sí? Le voy a dar ejemplo de 4 propósitos que pueden adoptarse hoy día en nuestras vidas. Mire, el primero de ellos es ser un padre, por ejemplo, ser un padre modelo para mis hijos. Ese es un primer propósito. El segundo propósito puede ser gozar de la vida en la más amplia extensión de la palabra, ¿sí? Y ojo con este propósito, gozar de la vida en la más amplia extensión de la palabra. El tercer propósito que usted puede adoptar en su vida puede ser el siguiente: llegar a ser millonario, ¿sí? Y el cuarto propósito, glorificar a Dios toda mi vida. Se dice, mire, que la vida es para llenar una necesidad o una ambición. Y en los ejemplos de los propósitos que le acabo de dar, en los 4 ejemplos que le acabo de dar, 2 de ellos, mire, están diseñados para llenar realmente una necesidad en la vida. Los 2 restantes están formulados para llenar una ambición en la vida. Y Dios nos ha dado precisamente también el deseo y la habilidad de llenar necesidades específicas en su mundo, no en nuestro mundo, en el mundo de Dios. Si lo duda, mire, usted vea lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mire, según el apóstol Pablo, que escribe precisamente este pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo 13, según Pablo, Dios es quien ha puesto en nosotros el deseo para que logremos precisamente su propósito eterno. Mire, Bob Biel, que es un director del grupo Planificador Mundial, sugiere al menos 6 preguntas cuyas respuestas le ayudarán precisamente a identificar lo que más le preocupa y por consiguiente también entonces aclararán su propósito. Él da estas 6 preguntas, o él sugiere estas 6 preguntas. La primera de ellas es, ¿qué necesidades ha observado en el mundo y le preocupan a usted? La segunda pregunta, si pudiera llenar una necesidad del mundo, ¿cuál escogería? ¿Sí? Si pudiera llenar una necesidad del mundo, ¿cuál escogería? La tercera pregunta, ¿cuáles son las necesidades más urgentes en mi país, en mi comunidad, en mi trabajo, en la escuela o incluso en la iglesia en la cual me congrego? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes? Número 4, ¿qué edad o tipo de gente me interesa más? ¿Sí? ¿Qué edad o tipo de gente me interesa más? Número 5, ¿cuáles son las necesidades principales de mis vecinos, de mis amigos y de mi familia? ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades principales? Con esta dejamos de pensar solamente en mí, pensamos en los demás. Y número 6, si no lleno esas necesidades, entonces, ¿quién lo hará? Si no lleno yo esas necesidades, ¿quién lo hará? Y mire, un propósito legítimo entonces debe fundarse en las necesidades que nos preocupan y en los talentos también que nosotros poseemos. Observe nuevamente Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y en él precisamente podemos agregarle tal vez, y nos da el poder de su buena voluntad, ¿sí? Y nos da el poder de su buena voluntad. Si Dios quiere entonces que usted llene una necesidad particular, Él le dará entonces las capacidades necesarias para cumplir ese desafío. Entiende entonces usted claramente cuáles son los dones y cuáles son las habilidades que Dios le dio. Él, mire, le usará precisamente para llenar una necesidad, para lo cual lo ha preparado de antemano. Pero ¿cómo entonces yo puedo identificar los dones que Dios me ha dado? Para ello entonces puede apoyarse también en las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué habilidades posee que otra gente le ha señalado y aprecia en usted precisamente? Ahora, segunda, suponga que se le pide dar un seminario de cómo hacer determinada cosa, ya sea en su iglesia o en un grupo cívico. ¿Qué asunto le gustaría a usted tratar? Tercera,
fuera de la recreación, fuera del esparcimiento, liste 5 cosas que haya hecho y que le hayan proporcionado la mayor satisfacción, ¿sí? ¿Qué aspectos de ella disfrutó más? ¿Qué aspectos de cada una de estas actividades disfrutó más? La número 4, ¿existe algún común denominador entre cada una de las experiencias mencionadas, de las que usted ya enlistó anteriormente? ¿Existe algún común denominador? Y si es así, ¿cuál es? Ahora, a la número 5, a estas alturas, tal vez estas preguntas le han ayudado a identificar un área en la cual usted está interesado, pero también usted ha sido dotado. Y en una palabra, entonces, ¿cuál sería? ¿Sí? ¿Cuál sería? Una vez entonces que nosotros hemos identificado las necesidades que nos preocupan y los talentos también que Dios nos ha dado, trate entonces de formular usted una oración que describa su propósito en la vida. Y el propósito debe de tener una dimensión espiritual. Es decir, debemos pedir nosotros la dirección de Dios para descubrir la única razón por la cual nos ha puesto precisamente en este planeta. Allá en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesucristo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, el siguiente punto, los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Para realizar nuestro propósito en la vida es necesario que nosotros lo conectemos con los componentes del diario vivir. Es ahí entonces donde entran precisamente los objetivos, que son los que contienen nuestros deseos para áreas específicas de nuestra vida. Examine usted un momento 7 áreas principales de su vida. Y usted, ¿cómo las evaluaría estas áreas principales en su vida? ¿Cómo las evaluaría de una escala del 1 al 10? Le voy a decir estas 7 áreas principales de su vida. La primera de ellas, en una escala del 1 al 10, ¿cómo evaluaría su vida espiritual? Del 1 al 10. En una escala también del 1 al 10, ¿cómo evaluaría usted su vida física? Pero también, ¿cómo evaluaría usted su vida familiar? Su vida vocacional, su crecimiento personal también, ¿cómo lo evaluaría del 1 al 10? Su vida social también, ¿cómo la evaluaría del 1 al 10? Y por último, ¿cómo evaluaría su vida financiera? ¿Sí? Es decir, del 1 al 10, ¿cómo evaluaría esta área principal, el área financiera? En tanto, mire que el propósito contesta la pregunta, ¿cuál es la razón de mi vida?, que lo habíamos visto hace unos momentos. El objetivo responde precisamente a yo quiero o quiero seguir, refiriéndose a lo que estoy haciendo en cada una de las áreas principales de mi vida. Los objetivos entonces también nos ayudan a dar dirección correcta a determinadas áreas de nuestra vida. Ahora, el último punto. Recuerda que estábamos viendo cuál es el propósito, cuál es el objetivo, y ahora veremos entonces cuál es la meta o qué significa una meta. Y mire, las metas son el medio por el cual nosotros hacemos realidad nuestros objetivos, es decir, los logros que fácilmente pueden ser medidos en términos de tiempo y en términos también de resultados. Al formular nosotros nuestras metas, debemos entonces tratar de responder 3 preguntas bien sencillas. Número 1, ¿qué quiero que suceda? Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? Número 2, ¿cómo sabré qué ha sucedido? Es decir, ¿cómo lo voy a medir? Y mire, aquí hay una nota bien importante. Algunas veces la medida también es parte del resultado. Por ejemplo, bajar X cantidad de kilos, ¿sí? Ya es una meta, es una medida precisamente, pero también es un resultado al mismo tiempo. Número 3, ¿cuándo quiero que suceda? Para lograr una meta, ¿cuándo quiero que suceda? Es decir, debo de tener una fecha de inicio, pero también debo de tener una fecha de finalización. Y para ello le voy a dar un ejemplo de algunas metas, o más bien podemos tener varios ejemplos de metas. Cada una de las metas debe de ser específica y debe de ser
medible. Cada una de ellas debe contribuir precisamente a lograr los objetivos específicos en las principales áreas de su vida. Y para ir concluyendo un poco este tema, ahora que ya tiene usted un poco más claro cómo definir un propósito en su vida, así como sus objetivos y metas, probablemente también entonces usted se sienta motivado a implementar cada uno de estos aspectos. Sin embargo, mire, tarde o temprano también se topará usted con obstáculos para conseguir sus metas que le parecerán precisamente también imposibles. Por eso es que la actitud precisamente determina que usted siga adelante. La actitud es esencial precisamente para lograr el propósito de su vida y también para lograr el propósito de su iglesia. Le invito entonces a que usted también vaya poniendo sus propósitos, sus objetivos, sus metas y también pueda ir encauzándolos hacia la iglesia. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar en estos momentos. Padre, Dios de amor, Dios de infinita misericordia, te damos la gloria y la honra en esta tarde. Rogamos, mi Dios, que a través de tu Espíritu Santo nos des dirección, nos des guía, Señor, para que nosotros podamos definir cada uno de los propósitos que habremos de estar concluyendo, Señor, a lo largo de este año. Rogamos, mi Dios, que tú pongas en nosotros también la manera de cómo podemos ir promoviendo también nuestros objetivos y nuestras metas, Señor. Ir logrando cada uno de ellos. Te damos pues la gloria y la honra, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha llegado el momento de que podamos tener el momento de ofertorio. En nuestros hogares continuemos apartando de las bendiciones que sin duda Dios nos regala cada día de nuestra vida. Repitamos nuestro texto lema que se encuentra en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16b, que es la última parte, y versículo 17. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y mientras tenemos este tiempo, vamos a escuchar el himno que nuestros hermanos van a entonar. Oremos por este tiempo. Señor, nuevamente estamos agradeciéndote por tus bendiciones derramadas en cada una de nuestras vidas. Y esas bendiciones, Señor, son la provisión de dinero en nuestros hogares. Y por eso, Señor, te damos muchas gracias, porque hasta este día no nos ha faltado nada. Y si llegara a faltar algo, Señor, tú lo suples de alguna manera. Y por eso, Señor, te damos todas las gracias. Ponemos en tus manos estas monedas recogidas en cada uno de nuestros hogares, pidiéndote, Señor, que tú sigas proveyendo, sigas supliendo de lo que haga falta y que estas monedas, Señor, puedan ser utilizadas para tu obra en este lugar y en todos los lugares en donde se recogen ofrendas. Gracias, Padre, por este momento y por este tiempo que has permitido que tengamos comunión contigo de esta manera. En Cristo Jesús te damos gracias y ponemos esto en tus manos. Amén. Amados hermanos, es el momento de concluir precisamente este devocional vespertino. Le invito a que usted cierre sus ojos y vamos a orar en esta tarde. Señor, agradecidos estamos, Señor, contigo, porque, Señor, nos das este tiempo para poder estar en comunión contigo. Rogamos, mi Dios,
tu bendición para estos próximos días. Rogamos, mi Dios, también sanidad para todos aquellos mis hermanos que estén enfermos, Señor, ya sea por COVID o por cualquier otra enfermedad. Rogamos, mi Dios, que tengas misericordia de cada uno de ellos y, Padre, podamos tener buenas noticias referente a cada uno de ellos. También rogamos, Señor, que sigas derramando de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y sigas cuidándonos y protegiéndonos en todo momento. Te damos pues la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.